Las valquirias son unas misteriosas figuras divinas asociadas con la guerra, la muerte y los dioses Odín y Freyja. Ellas designaban qué guerreros caerían en la batalla y quiénes de entre ellos serían dignos de ir al Valhalla o el Folvanger tras la muerte. Allí, dichos guerreros se convertirían en miembros de las hordas de Odín y Freyja respectivamente, y serían llamados los Einherjar, los mejores guerreros de todas las épocas y todos los reinos. Pues curiosamente, no hacían distinciones entre aquellos que adoraban al panteón nórdico o no. Si habías luchado bien y muerto con valor, serías digno de ser elegido por ellas. A las valquirias se las suele relacionar con los cisnes, y a menudo los escaldos agasajaban a los reyes nórdicos inventando parentescos entre ellos y algunas valquirias que se habrían desposado con sus antepasados, dándoles así un linaje divino. Aunque hay que aclarar que las valquirias no son diosas per se, sino un tipo de entes mitológicos especiales, claramente más elevadas que criaturas como los elfos y los enanos, y casi al nivel de los dioses, pero nunca miembros de su panteón. Se podría considerar que eran lo inmediatamente anterior en jerarquía a los dioses sin llegar a serlo. La palabra valquiria proviene del nórdico antiguo, pudiendo traducirse como las electoras de los caídos, aunque también se las llama Oxmey, doncellas del deseo, u Odinsmeyjar, doncellas de Odín. Dentro de la cosmogonía nórdica nunca se menciona cuándo ni cómo nacieron las valquirias, ni de dónde o de quién descienden o por quién fueron creadas. Históricamente hay muchas teorías sobre su origen, desde la religión protogermánica más primitiva hasta la mitología nórdica más tardía. Una de las teorías sugiere que originalmente se las consideraba demonios que poseían a los guerreros que morían en el campo de batalla, y que esto fue cambiando a un relato sobre espíritus que seleccionaban a los caídos con el cambio en el carácter del mito del Valhalla que se dio en la Edad de Hierro, hacia algo menos salvaje. Otra teoría postula que fueron muy posteriores y que se inspiraron en el concepto de las doncellas escuderas divinas de la mitología celta, que eran más bien paralelas a las figuras de los Einherjar. Otra teoría baraja la posibilidad de que la idea de las valquirias haya surgido de un recuerdo ancestral de las sacerdotisas que presidían los sacrificios rituales de prisioneros de guerra en la antigüedad nórdica. Se cuenta, por ejemplo, el relato del diplomático árabe Ibn Fadlan sobre un entierro vikingo en el río Volga, en el que presenció a una misteriosa mujer de aspecto temible que realizaba el sacrificio de los esclavos. Ibn se refirió a ella como el ángel de la muerte, y ésta tenía un séquito de ayudantes, todas mujeres, y aparentemente vivía apartada de la sociedad debido a su oficio, algo habitual entre los verdugos. Por lo que no sería extraño que la figura de estas verdugos ancestrales fuera la que inspirase los mitos y leyendas de las valquirias. Alternativamente, desde tiempos primitivos ha habido una noción entre los protogermanos acerca de espíritus que incitaban a la guerra, participaban en la batalla ellas mismas o incluso devoraban los cadáveres de los caídos. Por último, es importante mencionar el papel de Freyja, ya que aunque casi siempre se habla de Odín como el líder de las valquirias, estas también servían a Freyja, pues la mitad de todos los caídos en batalla, dignos de formar parte de las hordas de los dioses en el más allá, no iban al Valhalla de Odín, sino al Folvanger de Freyja, haciendo pensar a muchos que de hecho Freyja fue el modelo mitológico original del que surgió el concepto de las valquirias. Hay una buena lista de valquirias conocidas por sus nombres, descritas en las Eddas, el Voluspa y otros poemas. Una de las más prolíficas fue la valquiria Sigrun, protagonista de varios poemas épicos. El poema Skáldskaparmal lista más de 30 nombres de valquirias, que son Alruna, Rist, Mist, Erja, Slokk, Geirabor, Gol, Jorfrimul, Guder, Herfjoltra, Skuld, Heirunul, Skogul, Svafa, Ransnid, Ransgrider, Gondul, Svipul, Greiskogul, Hilder, Skegold, Hrund, Heirdifrul, Rangrider, Ruder, Reginleif, Sveid, Ponk, Skjalfrimul, Frima y Skalmold. Algunos guerreros célebres y escuderos usaban nombres de valquirias, tanto para sus apodos como para sus armas e incluso sus técnicas.
Por ejemplo, el escudero Thorbjörn Orklove usó el apodo de Ruido de Skogul, una de las valquirias. Otro, llamado Berse Skaltorvason, llamó a su espada Fuego de Gunner y a su golpe maestro Nieve de Lok. Este tipo de cosas también ha hecho pensar a los historiadores que los nombres de las valquirias no siempre se referían a personas divinas en sí, sino a aspectos de la guerra. Otros piensan que los nombres de cada una describían el rol o habilidad especial de cada valquiria, como por ejemplo la valquiria Herfjotur, que podría traducirse como cadena del ejército, Svipul y Skul, relacionadas con el destino, Skogul, la agitadora, Gongul, la portadora de lanzas, Geirskogul, la lancera, Yalguder Svathbit, el cisne blanco, Herbol Alviter, el ser desconocido, o directamente Hilder y Gunner, literalmente la batalla y la guerra. Hay varios relatos en los que las valquirias actúan como guías, compañeras o incluso amantes de los héroes nórdicos. En el poema Helgak Vidahundixvana, el héroe Helge está sentado en el campo de batalla cubierto de cadáveres, cuando una luz que emite relámpagos abre una brecha desde las montañas en el cielo. Desde ella se aproximan las valquirias con cascos y armaduras. Sus largas cotas de malla están cubiertas de sangre y sus lanzas brillan como el sol. Más adelante incluso le protegen en otra batalla, y al terminar la guerra regresan a los cielos, todas excepto una llamada Sigrun, que se quedó atrás devorando los cadáveres. En el poema Voluntar Vida se cuenta que los tres hijos del rey finlandés, Slagfider, Egil y Volunder, descubrieron una noche a tres mujeres nadando en las orillas de un lago. Eran valquirias, y junto a ellas yacían sus cisnes. Estas valquirias se llamaban Latguder Svathbit, cisne blanco, Herbor Alviter, ser desconocido, y Alruna, de traducción incierta. Los tres hermanos las invitaron a su casa y vivieron juntos durante 7 inviernos, hasta que ellas volaron a la batalla para no volver jamás. El personaje principal del poema Helgat Villa Hordvatsonar, llamado Helgi, un príncipe noruego cuyo nombre podría traducirse como Santo Silencioso, fue nombrado así por una valquiria llamada Svafa. A partir de ese momento, Helgi, que había pasado varios años de su juventud en silencio, comenzó a hablar, y cuando heredó el trono de su padre, se desposó con la valquiria. En la saga de Njald, un hombre llamado Dorrut ve a 12 mujeres cabalgando juntas hacia una cabaña de piedra. Al asomarse por la ventana, ve que han montado un telar. Como pesas, usan cráneos humanos. Como hilos, usan tendones y entrañas. Y como lanzaderas, usaban flechas y espadas. Mientras tejían, cantaban una canción que describía quiénes iban a morir en la próxima guerra. Y cuando terminaron, rasgaron su tejido, lo hicieron pedazos y partieron para cabalgar volando, 6 hacia el sur y 6 hacia el norte. Para terminar, es posible que las valquirias existan también en otras culturas. En inglés arcaico existe la palabra Valkyrie, que podría llegar a traducirse como hechicera o como diosa, y en otros manuscritos se ha usado como una traducción de las furias grecorromanas o de la diosa romana Belona. En otro manuscrito se da la descripción de un cuervo volando sobre un ejército egipcio, que dice así, lo pongo en pantalla porque esto es impronunciable, que se traduce como el oscuro que elige a los caídos. Eso ha sido objeto de mucho debate e investigación, y hasta el día de hoy no se ha aclarado si fueron los anglosajones los que influyeron a los nórdicos o si fueron los nórdicos quienes introdujeron estas palabras a los angloparlantes arcaicos. También, y para finalizar, existe una clara relación con las criaturas femeninas protogermánicas llamadas Idisi, las cuales paralizaban o desataban a voluntad a los guerreros de los ejércitos humanos. En el poema Santo Dios, esto está escrito a mala leche. El Gak Vida Hundixvana. Toma ya.